Lectura de abril 30, Libro de Jueces, capítulo 11 y 12. Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta, la esposa de Galaad, la cual tenía sus hijos. Y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en una tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían, pero es entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron a los ancianos de Galaad, mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: Ven y sé nuestro comandante. Ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefté les respondió: ¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? ¿Por qué te necesitamos?, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad. Jefté les dijo a los ancianos: A ver si entienden bien, si soy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? El Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército en Mizpa, en presencia del Señor. Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿Por qué has salido a pelear contra mi tierra? El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté: Cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jacob, y desde ahí hasta el Jordán. Así que ahora devuélveme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefté le envió al rey amonita el siguiente mensaje: Esto es lo que dice Jefté: Israel no robó ninguna tierra, ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por la tierra que él poseía. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después Israel envió mensajeros al rey Sejón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sejón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército en Jahasa y atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, les dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sejón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jacob, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor Dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que tu Dios Quemos te dé, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto. ¿Entró en guerra con los israelitas?
Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hezbón como en los asentamientos de alrededor hasta Aroer y sus asentamientos y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. En esa ocasión el espíritu del Señor vino sobre Jefté y el territorio, toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mispad en Galán, y desde ahí lideró al ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit y de ahí hasta Abel Keranim. De esa forma Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpah, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era la hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. Ella le dijo: Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre todos tus enemigos los amonitas. Pero antes permíteme hacer una sola cosa: déjame subir a deambular por las colinas y llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen. Puedes ir, le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días de cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté: ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Jefté respondió: yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudar a luchar contra Amón. De modo que, al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes, y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? La gente de Efraín contestó: ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los destruyó. Jefté tomó el control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: ¿es miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre: no, no lo soy, ellos le pedirían que pronunciara la palabra Sibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque a la gente de Efraín le costaba pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Jefté fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Después de la muerte de Jefté, Isbán de Belén fue juez de Israel. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan, y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Isbán fue juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, no lo enterraron en Belén. Después de la muerte de Isbán, el león
de la tribu de Zabulón, fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de la muerte de León, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hiliel, de la Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez en Israel por 8 años. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 28. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos. Venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante el nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó en las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto: abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Salmo 101, versículos del 1 al 8. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables
se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículos del 13 al 14. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Gracias por escuchar esta lectura del día de hoy. Síguenos en nuestro canal, compártenos con todos los tuyos si aún no lo haces y suscríbete al canal para recibir las notificaciones. Ten un lindo día. Que Dios te bendiga.